Biblia, entonces simplemente es así como lo dice allí. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Jesús se tomó un tiempo corto para ver lo que estaba ocurriendo. Y fíjate que él, cuando se encuentra con esta situación, él se molesta. ¿Pero por qué se molesta Jesús? Jesús se molesta por la falta de fe que tuvieron las personas que caminaron con él. Personas que estaban caminando con él, que conocían y que sabían que al que cree todo le es posible. Al momento de presentársele una situación, se pusieron fue a discutir en vez de creer y plantarse en la fe que ellos sabían que Dios podía hacer un milagro a través de Jesús. Ahora bien, este padre también tenía una problemática, no solamente los discípulos, porque el padre llevó a su hijo a donde estaban los discípulos, pero dice la palabra que el padre tampoco creía, es decir, no creían los discípulos y no creía el padre. El padre sabía que Jesús podía hacer un milagro, él lo sabía y él se acercó a Jesús, mas él tenía un problema y su problema era falta de fe. Por eso, escúchame, cuando Jesús le dice: ven acá, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo así? Él le dice: desde niño. Al decirle desde niño, nos hace saber que ya no era un niño del que estaba hablando, ya esta persona había crecido, ya podía ser un joven adulto. Pero él le dice: desde niño. Y quiere matarle porque lo echa en fuego, porque lo echa en agua. Cuando Jesús le pregunta ¿desde cuándo? Quiero decirte lo siguiente: ¿cuánto tiempo estuvo este hombre encerrado en su mente que su hijo tenía un problema? Que su hijo estaba siendo atormentado. ¿Cuánto tiempo había estado él en este panorama? Porque muchas veces la mente se encapsula en un panorama donde no te permite ver más nada, donde no te permite creer lo que Dios puede hacer. Te acercas a Dios, vienes a Dios, conoces de Dios, pero te impide ese tiempo que tienes allí encapsulado, te impide poder ver el milagro de Dios. Entonces Jesús le dice: ¿cuánto tiempo tienes en esto? Hoy yo te pregunto: ¿cuánto tiempo tienes en la misma situación? ¿Cuánto tiempo tienes con el mismo problema de enfermedad, con el mismo problema económico, con el mismo problema dentro de tu familia, con el mismo problema de carácter? ¿Cuánto tiempo tienes? Porque dependiendo de cuánto tiempo tengas, es el momento que tú digas: Señor, no importa cuánto tiempo yo estuve con una situación, cuánto tiempo yo tuve con una circunstancia, este es mi día y este es el tiempo donde yo creo. Y fíjate que el hombre le dice: yo creo, pero Jesús, ayúdame con mi incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe que tú puedes provocar un milagro. Pero Él también sabe que tú tienes que tener la humildad en tu corazón para decirle: ayúdame, porque aunque te conozco, aunque sé quién eres, me falta aumentar mi fe. ¿Cuántos desean que su fe sea aumentada el día de hoy? ¿Cuántos creen que pueden salir y recibir un milagro de parte de Dios? Muchas veces somos como este padre. La pregunta es: sabemos la palabra de Dios, pero en verdad, ¿cuánto creemos de esa palabra? Aquí lo importante no es conocer la palabra, porque el enemigo, Satanás, la conoce. Aquí lo importante es creer la palabra, hacerla parte de nuestra vida, hacerla parte de nuestro diario caminar, porque es cuando creemos que vamos a ver. Esto no consiste en saber mucho, sino en creer lo que estamos sabiendo. Estamos acá, amada iglesia. Ahora bien, pareciera que a veces sabemos más de lo que creemos, porque siendo cristianos escuchamos palabra, leemos palabra, aprendemos la palabra de Dios, pero si no hacemos algo para que esa palabra se cumpla, no estamos demostrando que estamos creyendo en verdad. El reino de Dios no solo funciona con conocer la palabra, sino con creerla y ponerla en práctica. Diga conmigo: debo conocerla, debo creerla y debo ponerla en práctica.
La palabra de Dios se debe conocer, se debe creer y se debe actuar, se debe poner en práctica hacia lo que cree, porque es la manera, es la forma como nosotros podemos vivificar lo que estamos creyendo. Cuando usted lee las Escrituras, usted se da cuenta que existió un Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Usted se da cuenta que hay un Moisés, y Moisés es conocido como el hombre que sirvió a Dios y muestra la importancia que es servirle a Dios. Cuando usted lee la palabra, se encuentra con Jesús y se da cuenta cuánto Dios nos amó, que entregó lo más importante que Él tenía, que era a su Hijo, para nuestra salvación. Hoy yo creo firmemente que el tiempo va a pasar y que tu vida también será un libro que se abra para demostrar que en esta nación, que en esta tierra se levantaron hombres y mujeres en fe y pudieron ser salvados y bendecidos por la gloria y los milagros de Dios. Una de las cosas que nos ocurre cuando estamos en momentos de angustia es dos situaciones: o nos hundimos o nos levantamos. Es por eso que nosotros no podemos tomar decisiones fundamentadas en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, porque el corazón del hombre es engañoso. No podemos tomar decisiones fundamentadas en lo que pensamos o en lo que nos parece. Nuestras decisiones tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y hay algo: el Espíritu Santo es quien da la revelación de la palabra, es quien te direcciona, pero jamás te va a hablar algo que no esté sustentado en la palabra de Dios. Es necesario que entendamos, la palabra nos va a dar una revelación a través del Espíritu, el Espíritu de Dios, pero necesitamos conocerla y meterla en contexto para nosotros poder caminar sobre ella. ¿Cuánto tiempo tal vez, o en este tiempo, te ha tocado escuchar un diagnóstico contrario, clínico, científico, y tú has dicho: wow, Señor, hay una enfermedad que está atacando? Y tú puedes escucharlo, pero cuando tú dices: ya va, yo escucho el diagnóstico, pero también tengo una fe que está sustentada en la palabra de Dios, y su palabra dice que toda enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario, y que la sangre de Cristo me sana de toda dolencia, de toda enfermedad y de todo dolor. Entonces tú comienzas a vivificar lo que está escrito en la palabra y lo sobrepones a cualquier otra cosa que cualquier persona te pueda decir, aún siendo verdad. Porque un diagnóstico médico está certificado, está clínicamente comprobado, pero los milagros de Dios también están comprobados en lo sobrenatural que puede pasar en la vida de aquel que todo lo cree. La fe para un cristiano es vital, pero tenemos que ponerla por obra. La fe es algo que nos mueve a creer que recibimos la salvación a través de Cristo Jesús. Efesios 2, capítulo 8, versículo 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Es imposible autosalvarnos. Es imposible nosotros poder hacer algo que nos permita tener la salvación. Y es por eso que nosotros debemos de activar esa fe sobrenatural, esa fe redentora en nuestras vidas, para que nosotros podamos avanzar. Diga conmigo: avanzar. Iglesia, casa de Dios, necesitamos avanzar, necesitamos dar pasos firmes hacia adelante a través de la fe. Que ya nosotros dejemos de ser niños espirituales, que todo nos lo creemos y que todo nos preocupa, y comencemos a ser hombres y mujeres plantados en una fe inquebrantable, y que creamos: si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios me ha llamado para bendecirme, Dios me va a bendecir. Dios ha llamado a mi familia para darle cosas buenas, pues yo creo que mi familia va a recibir de parte de Dios todas las promesas que Él ha hablado. Es necesario que nosotros cambiemos de estatus espiritual.
Hemos estado por mucho tiempo paralizados, viendo, escuchando, hablando. Pero este es el tiempo que uno diga: Señor, el pasado, pasado, mi presente eres tú y es ahora. Tú has dado palabra a mi vida y esas palabras yo las tengo que creer. Y si yo las creo, yo comienzo a caminar sobre ellas para ver los milagros de Dios estar. Yo creo que Dios te va a hacer un milagro. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Prepárate entonces para recibirlo. ¿Sabe? Una de las cosas que admiro de Jesús es la capacidad de enseñar y el amor y la seguridad con que lo hace. En el libro de Lucas, capítulo 22, 31 y 32, vemos una situación bastante fuerte que se le presentó a Simón, a Pedro. Y dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigos, pero he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no oró para que Satanás no los zarandeara. Diga: qué fuerte. Papito, ¿no es más fácil que ores para que eso no llegue a nuestras vidas? No, Él no ora por eso. Él ora para que tu fe no falte. Y lo que Simón iba a vivir, o lo que Simón iba a hacer, era la traición a Jesús. Porque en ese momento él le dijo: Señor, yo muero contigo, yo voy contigo, yo hago contigo, todo contigo. Pero cuando le preguntaron: ¿tú conoces a Jesús? Yo no conozco a Jesús. Y Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Quiero decirte lo siguiente: a través de esta palabra nosotros entendemos que Jesús sabe, que Dios sabe, que el Espíritu Santo sabe que en algún momento podemos flaquear por una debilidad. Podemos tener una debilidad. Pero Él le dijo a Simón: yo oro para que tu fe no falte, y vuelto, diga conmigo, y vuelto, entonces puedas confirmar a tus hermanos. Quiere decir que Jesús sabía que Pedro iba a fallar, que Simón iba a fallar, pero que también se iba a levantar e iba a ir a sus hermanos y les iba a decir: Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Él es y siempre será. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Vamos a levantarnos y vamos a extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que hizo Él. Entonces aquí la fe es lo que tiene que prevalecer en nuestras vidas. Diga conmigo: la fe debe prevalecer. Una fe activa. Amada iglesia, sencillamente, si no activamos nuestra fe, aún siendo cristianos, parecemos muertos. ¿Por qué? Porque no estamos vivificando la gloria de Dios en la tierra. Y tú y yo estamos llamados a provocar lo sobrenatural de Dios a la tierra, lo sobrenatural del Padre a la tierra. Y eso lo hacemos a través de la fe. Eso lo haces cuando te levantas y oras por alguien y dices: Dios te sana, Dios te ama, y crees que esa persona puede recibir de parte de Dios. Es el momento que tú también lo puedas creer. Es el momento que tú también puedas poner activa esa fe y puedas decir: Señor, yo creo. Y si yo creo, yo veo en tu nombre. Cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta en Hebreos 11, capítulo 1, cuando habla de todos los hombres y las mujeres que estuvieron una relación con Dios, pero que también fueron capaces de activar su fe. Ojo, en medio de crisis y en medio de situaciones difíciles. Dice Hebreos 11, a partir del versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Diga conmigo: por la fe alcanzaré buen testimonio. Si los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, tú y yo también podemos alcanzar buen testimonio por nuestra fe en el nombre de Jesús.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Diga conmigo, wow. Una ofrenda aún habla de una persona que ha partido con el Señor. Dios mismo dio testimonio de Él a través de una ofrenda. Una ofrenda a Dios dará testimonio de ti en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo, sin fe no le agrado a Dios. Si estás pidiendo algo y sabes que Dios te lo puede dar, pero no tienes la fe, estás desagradando a Dios. Es necesario que el que crea en Él entienda, sepa que le va a hallar. Sepa que va a ser galardonador, que va a recibir lo que está esperando. No por las lágrimas, no por el sentimiento, será por tu fe. Será por tu fe. Será por esa fe que tú le digas, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que esos riñones comienzan a funcionar bien en el nombre de Jesús. Yo creo que no hay necesidad de operación porque tú puedes hacerme un milagro. Lo creo. Levantarte en un nivel de fe donde la gente te pueda decir, tú estás loco. Y yo, sí, yo estoy loco, pero yo recibo los milagros del cielo y eso es lo que yo necesito. Lo que tú no puedes alcanzar con tu propia fuerza, lo puedes alcanzar con las fuerzas del búfalo que te da el Señor. A donde tú no puedes llegar por tus conocimientos o por lo material que tengas, puedes llegar por la gracia y el favor del Dios que te ha llamado. Eso es fe. Fe es caminar. Fe es avanzar. Fe es decir, Señor, puedo estar dolido, puedo estar quebrantado, pero ¿sabes qué? Yo te sigo creyendo. Yo sigo creyendo en lo que tú vas a hacer. No puedo olvidar una palabra que el Señor hace mucho tiempo me pudo dar. 19 años tal vez, en mi cuarto, cerrada la puerta, sentada en el piso, recostada hacia la cama, estudiando palabra de Dios, porque tenía un compromiso con Dios y tenía un compromiso con una generación de jóvenes. Y recuerdo que estando allí había escuchado muchísimas veces esta palabra en Hebreos 4:12. Muchísimas las había escuchado en prédica, las había escuchado a través de mis pastores. Pero ese día algo pasó en mi vida. Cuando leí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí fui quebrantada de una manera especial de parte de Dios, porque entendí que si la palabra de Dios estaba en mi vida, todo lo que yo haría tenía que dar testimonio de quién estaba a mi lado. Y también entendí que cada palabra que yo podía leer, esa palabra sabía y estaba discerniendo lo que había en mis pensamientos y en mi corazón. La fe que debemos de tener debe ser fuerte para soportar una crisis.
pero debe ser aún más fuerte para salir de la crisis. No solamente tengas una fe para aguantar, también ten una fe para arrancar. Señor, yo aguanto lo que está pasando, pero yo avanzo en tu nombre. Yo no me puedo detener a ver, yo tengo que avanzar y creer en lo que tú vas a hacer. Pensamientos, intenciones del corazón. Cuando una persona se sumerge en la palabra de Dios, dice: wow, hay cosas que hago que desagradan a Dios, no las quiero hacer más. Hay cosas que pienso que no le agradan a Dios, no lo quiero más. Dice: penetra hasta partir el alma. ¿Qué hay en el alma? Emociones, sentimientos, pensamientos. Y el alma tiene que estar sujeta al Espíritu Santo de Dios, porque de lo contrario, mi amado, se convierten en personas fluctuantes. Hago las cosas conforme a me siento, y tú y yo estamos llamados a hacer las cosas conforme a estamos creyendo, no conforme a nos estamos sintiendo. Es lo que creo, lo que me mueve, es lo que creo, lo que me hace seguir adelante, no como me sienta bien o me sienta mal. Sigo creyendo en un Dios todopoderoso, en un Dios maravilloso, en un Dios que ya tiene preparado un milagro, que dice: hijo, solo estoy esperando que creas. Solo estoy esperando que me busques y digas: yo creo y yo quiero ver en tu nombre. Amén. Entonces, acostumbrémonos a desarrollar una fe madura, firme, fuerte. La fe madura es aquella que te hace saber: ok, estoy pasando por una situación, estoy pasando por un desierto, pero eso no es el lugar donde Dios me quiere tener. Dios me quiere sacar y yo quiero salir también en el nombre de Jesús. Cuando vemos las cosas que se presentan en el mundo, todos los afanes de la vida, el corre, el busca aquí, el busca allá, lo que se hace, lo que no se hace, comenzamos entonces a desenfocarnos de manera tal que la palabra que ha sido sembrada en nuestras vidas comienza a ser ahogada por los afanes de la vida, ahogada por los afanes de tener riqueza. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y si la palabra es viva y es eficaz, quiere decir entonces que todo lo vivo se mueve, todo lo vivo se multiplica, todo lo vivo se ensancha y es eficaz para sacarte de cualquier confusión, para sacarte de cualquier situación, porque es la palabra lo que te mantendrá, lo que no te hará tomar decisiones como cualquier otra persona. Te hará tomar decisiones basadas en los fundamentos y en los principios de Dios que no cambian. Son los mismos ayer, son los mismos hoy y serán los mismos mañana. Esos fundamentos que, aunque tardaren algunas cosas en llegar a tu vida, van a llegar para bendecirte a ti y a tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás. Estando en el desierto, le dijo: permite que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. ¿Qué tenía Jesús? Hambre. Pero Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, de pan terrenal, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay momentos que tenemos hambre. Hay momentos que hay cosas que no entendemos o que no nos parece. Pero cuando nos acercamos en fe a la palabra de Dios, tú dices: esta es la palabra que me mantiene firme y atento a lo que Dios va a hacer. Es la palabra lo que me sustenta, lo que me planta, lo que no me permite andar fluctuante. Es la palabra lo que me permite edificar sobre la roca. El que edifica sobre la roca, vengan tiempos duros, tempestades, lluvias, tormentas, su casa permanecerá firme. No podrá tocarla ni podrá hacerle frente, porque mayor es el que está en ti que el que está en contra de ti. Amén, iglesia.